¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestra edición de Día Viernes aquí en Tiempos Violentos. ¿Qué semana hemos tenido? Hoy hablaremos de todo, bueno, lo que está pasando con el caso Convenios en el Biobío, pero también lo haremos respecto de una región que ha pasado un poquito colada, la región de la Araucanía, el único bastión de la derecha en materia de gobernaciones. Tampoco se salva de este escándalo. También revisaremos la compleja llegada de la ministra de las Culturas y las Artes, Carolina Arredondo, al cargo, quien no solo ha debido soportar los ataques misóginos de ciertos parlamentarios, sino que además han salido a la luz pública situaciones que requerirán más de alguna explicación por su parte. Además, la expresidenta Michelle Bachelet habló con CNN y relató algunos de los pasajes más oscuros que vivió en dictadura junto a su familia, con su padre, el general Alberto Bachelet, asesinado por torturas, y con ella misma y su madre detenidas en Villa Grimaldi. Pero no solo eso, no cerró completamente la puerta ante una posible carrera presidencial. Esta noche un panel que promete, por un lado, la diputada republicana Chiara Barquiesi. Además viene Cristóbal García, presidente de la Juventud del Partido Republicano. Y por otro lado, el diputado del Partido Comunista Boris Barrera junto al presidente de Comunes, Marco Velarde. Prepárese, aquí comienza Tiempos Violentos. Entonces, la verdad es que yo espero no estar ante ese dilema que usted me plantea, porque yo creo que a la democracia le hace bien renovarse. Ahí teníamos a la expresidenta Michelle Bachelet en conversación con Matilde Burgos en CNN y le preguntan, claro, bueno, la posibilidad de una nueva carrera presidencial. Espero no estar frente a ese dilema. Y habla de la renovación y otras cosas, pero no cierra completamente la puerta ante una posibilidad, una potencial carrera presidencial. ¿Qué piensan nuestros invitados de esta noche? En 10 segundos para comenzar la conversación, se lo preguntamos primero al diputado del Partido Comunista, Boris Barrera. Buenas noches, diputado. 10 segundos para usted. Bueno, buenas noches. Sin duda que por delante siempre la humildad de la presidenta. Es cierto de que hay muchos liderazgos, nuevos liderazgos en el progresismo, y creo que he anticipado también hablar de candidato a 2 años todavía de una elección. Muy bien, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Marco Velarde, presidente de Comunes, buenas noches, gracias por estar con nosotros. 10 segundos para usted. Buenas noches. ¿Se valora la disposición de la presidenta Bachelet de siempre ponerse por delante, como estar a favor de los proyectos colectivos, porque esto trae hartos costos, pero hay que guiarse con la frase de ella de que es importante la renovación? Es importante la renovación. Bueno, después le vamos a mostrar con qué ojos ve una posible carrera de Michelle Bachelet hacia la moneda nuevamente. Nos acompaña también hoy día Cristóbal García, presidente de la Juventud del Partido Republicano. Cristóbal, gusto saludarte y gracias por estar aquí. 10 segundos para ti, desde ahora ya. Hay dos cosas sorprendentes. La primera, que el Frente Amplio ahora valore una posibilidad de que la expresidenta Bachelet vaya de nuevo cuando fue oposición en su gobierno. Y lo otro sorprendente es que esta gente no se canse de seguir concentrando el poder. ¿De seguir concentrando, perdón? El poder. El poder. Nos acompaña esta noche la diputada Chiara Barquiesi, del Partido Republicano también. Buenas noches, diputada. Gracias por estar aquí. Primera vez en el programa. Ambos, 10 segundos para usted. No se pueden cambiar las cosas si se hace siempre lo mismo o siempre los mismos. Yo creo que es el momento de cambiar el ciclo, de que haya liderazgos nuevos, pero jóvenes con ideas nuevas también, no como el gobierno que tienen ideas de hace 200 años. Ideas de hace 200 años. Sigo con usted, diputada. ¿Qué sensación le genera a Michelle Bachelet? Yo siento respeto por ella, por ser la primera mujer en la presidencia de nuestro país, pero sin lugar a dudas que tengo una diferencia de ideas tremenda con ella y por lo mismo sinceramente creo que el futuro es republicano. ¿Usted cree que el futuro republicano? Claro, me imagino. Principalmente por cómo ha funcionado este gobierno, la verdad. Ahora, si pensamos en una figura que pudiera hacerle el peso hoy día electoralmente al Partido Republicano, a José Antonio Kast, en una eventual presidencial, ¿es Michelle Bachelet? Pero, no? por ejemplo, yo digo, el Consejo Constitucional. Vemos que el 44% son consejeros republicanos y porque nosotros apostamos a liderazgos nuevos, a diferencia de la mayoría de los otros partidos que estaban un poco reciclando gente. Yo creo que ese factor de gente seria, gente preparada, pero liderazgos nuevos en política, es algo que las personas valoraron muchísimo a la hora de ejercer el voto. Igual es llamativo que me hable de renovación, ¿cierto? De gente nueva. Y José Antonio Kast
el líder del Partido Republicano es un hombre con larga trayectoria, dilatada trayectoria política. Él y su familia no son gente recién aparecida. Sin lugar a dudas, y yo creo que una de las principales razones por las que yo soy fundadora del Partido Republicano es porque le creo a José Antonio Kast. Son personas que te motivan a creer en la política porque es una persona que dice la verdad y que dice lo que piensa y que hace lo que dice. Bien. Entonces, eso sin lugar a dudas. Pero yo creo que, por ejemplo, un ejemplo, el profe Silva, doctor en Derecho Constitucional, una persona que sin lugar a dudas ha hecho un trabajo tremendo en el Consejo, que son liderazgos nuevos en política. Bien, vamos a avanzar. Marco Velarde, ¿qué le parece la irrupción de la presidenta Bachelet y la posibilidad de que exista una papeleta en la que su nombre esté? ¿Usted votaría por Michelle Bachelet? A mí me parece que adelantarse un poco al escenario, pero está bien que... O sea, lo que yo digo es que a ella le hacen la pregunta y ella contesta genuinamente sobre este tema. Y creo que está bien que la presidenta Bachelet siempre ponga el proyecto colectivo por sobre los intereses más personales. O sea, esto trae demasiados costos, pero es evidente que se necesita, que uno no puede depender solo de un rostro, de una cara, y es necesario que la renovación no solo significa que sea gente joven o gente adulta, porque no creo que se trate de esto solamente el debate, reducirlo a una cuestión etaria, sino que se necesita también que existan más liderazgo y que los proyectos dependan más del colectivo, más de una sola persona. No creo que sea... El Frente Amplio ya aprendió esa lección. La llave mágica no es solamente un solo liderazgo. Nosotros de otra forma también llegamos para renovar la política, o el presidente más de los más jóvenes del mundo, pero no creo que eso sea lo importante. Ahora, yo tampoco creo que José Antonio Kast es alguien que venga a renovar la política. Él era militante de la UDI, militante en la derecha durante la dictadura, entonces creo que es alguien que tiene una larga trayectoria, Claro, pero no por yo, eso fue lo voy a diputado. crucificar solamente por la edad que tiene, por el tiempo o la trayectoria que tiene en política. Pero sin duda que creo que hay que avanzar más en más que pensar solamente en rostros, son los proyectos que se cuajan detrás. ¿Cómo vería el Partido Comunista, diputado, una potencial candidatura de Michelle Bachelet? ¿Con qué ojos? Sí, bueno, nosotros ya la apoyamos en una oportunidad cuando fuimos gobierno con la nueva mayoría. Creo que es anticipado así hablar de candidatos en estos momentos. Como decía delante y como lo dice Marco también, ella coloca lo colectivo por delante y por eso dice que está a disposición, y eso es importante mirar ese aspecto. Creo también de que hay muchos liderazgos nuevos, progresistas, pero también creo de que no tiene que ver mucho con la persona. Sin duda es algo importante, pero más allá de la persona tiene que ver con el proyecto. Nosotros cuando apoyamos a Michelle Bachelet no la apoyamos porque era Michelle Bachelet, sino que apoyamos un proyecto político. Igual ahora, cuando llegamos en una alianza con el presidente Boris, no es que apoyemos al presidente Boris, apoyamos un proyecto político y eso es lo que hay detrás, más que las figuras y otras figuras como se ha hablado acá de José Antonio Kast, que una blanca paloma no es. Tiene su historial y su trayectoria. La presidenta Bachelet dice, por default, porque hay un vacío, tengo que ser yo, porque no hay nadie más, no puede ser. La presidenta Bachelet habló de esto y mucho más. Quiero escuchar también la opinión de Cristóbal luego de las siguientes declaraciones. Yo di la orden. No se produjo. No me hicieron caso. Pero bueno. No le hicieron caso a usted, era la presidenta. Ah, sí. Pero quien tenía que hacerlo no me hizo caso. Di la orden y no me hicieron caso. Esto respecto del cierre, ¿cierto?, del penal Punta Peuco. Esa historia es una historia que ya conocíamos, ¿cierto? El ministro de Justicia de aquel entonces, Jaime Campos, explicó cómo se dio el contexto en los últimos días del gobierno y él no hizo caso y lo asumió. Y la presidenta aquí lo recuerda, como entre risa, pero también creo yo con un poco de vergüenza. Es como extraño. Cristóbal, ¿qué te parece? Quizás esas declaraciones son una de las principales razones por las cuales sería una mala noticia que Michelle Bachelet vuelva al gobierno. Y es porque es un liderazgo que está absolutamente debilitado. O sea, incluso cuando asume en su segundo gobierno, no puede llevar a cabo las transformaciones que estaban en el programa porque dentro de su mismo gabinete, el ministro Valdés, el ministro Burgo, el ministro Campos, no seguían su liderazgo. Nuevamente se vuelve en los últimos años a acudir al liderazgo de la presidenta Bachelet, por ejemplo, para la campaña del apruebo, no fue seguida por gran parte de su coalición, lo mismo cuando apoyó a Paula Narváez. Entonces, ¿qué tanto liderazgo hay detrás de una persona que no es seguida ni siquiera por sus propios correligionarios? O sea, que una presidenta dé una orden y esta no se cumpla, habla más mal de ella que de su gabinete. Es que, claro, la historia de cómo se da esa orden de la presidenta Bachelet es bien llamativa. Ella dice, yo cerré.
di la orden, no se pudo, no me hicieron caso, pero bueno, quien tenía que hacerlo no me hizo caso. Ella se refiere a el actuar de Jaime Campos, el exministro de Justicia, que en el año 2018 habla y cuenta esta historia y plantea lo siguiente. El gobierno nunca me entregó información o instrucción o resoluciones al respecto. Sin embargo, y de una manera a mi modo de ver extraña, el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana, a horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco, como algunos lo indican, pero que objetivamente se refería a él. Les advertí que ese acto jurídicamente era ineficaz, que no iba a producir efecto material alguno y que me parecía solo una maniobra política comunicacional, efectista, y que, por cierto, yo para ello no me prestaba. Ahí está la declaración del año 2018 de quien no hizo caso de la orden que él entregó su superior, su jefa, la presidenta Bachelet en aquel entonces. Bori, ¿qué te parece las explicaciones que da en su momento Jaime Campos? ¿Y qué te parece el timing, el momento en el que la presidenta Bachelet emite esta orden, que es prácticamente el penúltimo día de su gobierno? Claro, bueno, la verdad es que eso lo saben solamente ellos dos, o su círculo más cercano en el momento en que se dio esa orden. Creo que era algo necesario, algo que las agrupaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos venían solicitando durante todo el periodo no sé si todo el periodo, pero mucho tiempo. Yo participé en varias marchas que las familias hacían todos los viernes alrededor del bandejón central, ahí donde está la bandera, exigiendo el cierre de Punta Peuco. Esto además lo corrobora Francisco Vidal, ¿cierto? Que fue parte del gobierno. Y él dice, bueno, el error fue esperar el penúltimo día. Ahí está, justamente en pantalla. Esto lo dice hoy día Francisco Vidal, ¿cierto? Que fue vocero de la presidenta Bachelet. Dice, déjame hacer una autocrítica. Si la presidenta tenía tomada esa decisión, creo que el error fue haber esperado al penúltimo día. Porque eso le permitió a Jaime Campos la argumentación jurídica, porque él no firmó el cierre. Entonces, esto pasó efectivamente en las últimas horas del gobierno. Claro. Como te decía, los familiares venían pidiendo hace mucho tiempo eso, y tal vez el error fue haberlo hecho a última hora, lo que hizo de que pudiera deliberar el exministro, que no tenía tampoco esa atribución de deliberar, era la orden de la presidenta, y lo hizo, y como venía el cambio de mando, bueno, no se alcanzó a concretar, pero la intención creo que igual era importante. Cristóbal, ¿qué te parece esta situación que se da en el último día del gobierno de la presidenta Bachelet? Sí, muchas veces los presidentes, sobre todo cuando pierden la reelección y es un candidato del otro sector político el que va a asumir, intenta en los últimos días hacer cambios drásticos, dar señales políticas, muchas veces simbólicas. Si esto estaba dentro de las intenciones del gobierno de la nueva mayoría y dentro de lo que la presidenta Michelle Bachelet realmente quería hacer, no hubiese esperado a último momento para hacerlo. Si hubiese sido realmente una prioridad, hubiese avanzado en ello durante el transcurso del gobierno. Lo que quiso hacer acá fue dar una señal política a pocas horas de salir del gobierno. Cuando las cosas se hacen apurado, a la rápida, generalmente salen mal. Kiara, ¿cómo calificas la actitud de la presidenta Bachelet de hacerlo en el último minuto? De hacerlo a última hora. Mira. ¿Por qué? Si la decisión estaba tomada, si tenía la convicción de hacerlo y emite la orden a último minuto, ¿por qué? Y también el juego de cómo se van delegando las responsabilidades hacia los ministros. Yo pensaba, mientras veía el video de la entrevista, en la ex ministra Ríos y los indultos. Entonces el presidente Boric delegó la responsabilidad en ella al punto de que la sacaron del gobierno con tal de concretar los indultos a las personas que habían cometido delito en el estallido delictual, no le voy a decir de estallido social. Entonces también hay tal como decían aquí del oficialismo, el hecho de saber separar lo que es del video del exministro, lo que es comunicacional de lo que es real. ¿Cierto? Porque se podría haber concretado antes en caso de que efectivamente haya querido ser una acción y no solo un discurso. A mí me cuesta entender por qué el timing. ¿Fue una cosa comunicacional, como decía Jaime Campos, el exministro? ¿O pensó que de verdad se podía hacer a última hora la presidenta? No sé.
¿Por qué crees tú que suceden así las cosas? No lo tengo Marco? claro, pero aquí siempre ha habido mucho impedimento a que se avance en medidas de justicia, sobre todo con respecto a los derechos humanos. Y sin duda que cerrar Punta Peuco hasta el día de hoy ha sido difícil. Ha sido difícil por oposición de la derecha. Y yo creería que Republicanos no quiere cerrar Punta Peuco y ahora, a propósito que estamos en los 50 años del golpe militar, es muy necesario cerrar Punta Peuco. Nadie puede tener una situación de privilegio con respecto a su situación penal y carcelaria. Y yo le diría que esto lo conectaría con el debate constitucional porque el Partido Republicano, sus consejeros, presentaron una enmienda para poder, a propósito de la edad, que estas personas quedaran liberadas. Y esta no es una intención con propósito de la edad, porque la mayoría de las personas que están presas sobre 75 años, que creo que es la edad, son, y la mayoría birmante, debe ser un 50, un 60%, no recuerdo ahora la cifra, la puedo buscar, son las personas que están detenidas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Enmienda que hasta la propia Corte Suprema criticó. Sí, no, es que es demasiado... Hoy día ustedes son gobierno. ¿Podrían cerrar Punta Peuco? ¿Podemos cerrar Punta Peuco? Yo creo que hay que cerrarlo. Hay que cerrar Punta Peuco. Hay que cerrar Punta Peuco. ¿Es algo que el presidente Boric debiese sacar adelante? Sí. De hecho, Se le empantanaría la discusión política, ¿no? La discusión que está tratando de Hay un sacar la pro- reforma. hay un Ahí sí que queda las cosas, ¿no? Hay un proyecto de ley que está solicitando que se use Punta Peuco para madres embarazadas o con niños pequeños y sacar ahí a los genocidas a cárceles común y corriente como cualquier mortal que comete delitos, y más si son delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, creo que sería una buena señal en relación a la justicia, como decía Marco, en estos 50 años. ¿A qué apunta, diputada, perdón? ¿A qué apunta esta...? Yara está bien, si me ¿Está llamo bien? Yara. Sí, pero es que te digo, tengo una autoridad, yo la estoy entrevistando, como... No puse tan patudo. ¿A qué apunta esta enmienda que el Partido Republicano quiere sacar adelante respecto de personas mayores de 75 años que sean liberadas? Y ahí se verían beneficiados justamente muchísimas personas que están en Punta Peuco. Es una enmienda general, no es enfocada solo a un grupo de personas. Tengo que hacer la salvedad que en Chile no hay ninguna persona detenida por delitos de lesa humanidad, por si acaso. Pero volviendo al tema, el hecho es un tema de humanidad, de que si una persona está a punto de morirse, que se muera en la casa. Y ojo que esto no es libertad, es arresto domiciliario. Es que terminan de pagar la condena en la casa para que se mueran con su familia y no encerrados en una cárcel, entendiendo también el costo que eso significa. Entonces yo creo que es una... Y ojo que pusimos, yo no soy consejera, pero naturalmente estoy muy orgullosa del trabajo de los consejeros. Se puso el detalle de siempre y cuando no sea un peligro para la sociedad, porque ahí hay algunos que dicen, ya hay el de alto hospicio, por ejemplo. Claro, no, yo creo que hay que hacer la distinción de personas que si están con enfermedades terminales, que no son un peligro para la sociedad, que puedan terminar muriéndose en sus casas por un tema de humanidad. Usted dice que en Chile no tenemos presos por genocidio, ¿cierto? Por delito de lesa humanidad. De lesa humanidad ninguno. No sé, si Pero- Miguel Krasnov, que tiene casi 1000 años de condena, Sí. no Pero- se le asemeja a aquello. Sí, no, pero yo digo- Internacionalmente, esos crímenes son considerados de lesa humanidad. O sea, en cualquier país que uno pregunte si esos son crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a convenciones internacionales, son crímenes de lesa humanidad, como lo fueron los del Holocausto, claro. Pero o sea, vámonos a lo tienen oficial. 500 años de prisión, o sea... Pero oficialmente no hay ninguno que haya sido condenado por delitos de lesa humanidad. Eso es algo objetivo. Saquémosle el nombre. Entonces, Claro, comunicacionalmente... saquémosle el nombre. Fuera de lo técnico, aquí hay personas que torturaron, violaron, secuestraron. Y esas están detenidas por no sé cuánta cantidad de años. Claro. O sea, Ahora, Yo quiero... ¿debiésemos cerrar el Punta Peuco? El equipo, el presidente Comunes me dice que sí, estoy seguro que si pregunto Seguro. al diputado Barrera me dice lo mismo. ¿El Partido Republicano piensa que es viable que se debiese hacer un cierre de Punta Peuco? En la línea, por ejemplo, de lo que presentamos, de que las personas puedan morirse en su casa con arresto domiciliario. De todas maneras, a mí me llama la atención de los... Mandémoslo a la casa de y ahí lo los- cerramos. ¿Eso? O sea, es que, aparte de que es un costo tremendo también tenerlos ahí. Y no solamente ahí, hay en otros recintos penitenciarios también. Hay mujeres en San Joaquín, hay más personas en otros centros penitenciarios. Pero yo quiero ir más allá a lo que pasa hoy día. El gobierno lo único que hace es hablar de los 50 años
busca todo tipo de homenaje a Salvador Allende, aunque no sé si se fijaron, creo que hay que tener atención a los pequeños detalles, que el presidente cuando hizo el cambio de gabinete no se puso los lentes, parece que ya no se quiere parecer tanto a su ídolo Salvador Allende. Ah, No sé si se fijaron de ese pequeño... ¿alguien se había fijado? ¿Es verdad? ¿No se había fijado? ¿Es verdad? No, ¿Qué pero observadora? Es un detalle que yo ¿Estará creo usando que lente de contacto? comunica algo. Yo creo que estaba comunicando algo indirectamente. Pero bueno, más allá de eso... Se ríe el diputado Barrera. Tuya, yo El- creo que es una interpretación No sé si quería comunicar algo o no. Todo comunica sí, es verdad. No sé si es intencional o no, pero... El No sé tema- si que ella estaba parado significa algo más. Claro, no sé. Cuando lo vemos con corbata, ahí ya nos preocupamos. Claro. Ahí ya, Claro. ahí ya es otra persona. Ahora, a propósito Oye, del 11, pero- usted habla del 11. ¿Cómo debiésemos conmemorar el 11 de septiembre del 2023, los 50 años? Habían anunciado más de 1.000 millones de pesos para la conmemoración de los 50 años. Iba a ser la fiesta más cara de la historia de Chile. Al parecer, el factor grau de las fiestas caras permeó al presidente y al resto del gobierno. Después dijeron que la conmemoración del 9 ya la iban a cancelar, la del 11 se mantenía. Mira, yo creo que con la situación en la que estamos, hay que dejar un poco de lado la agenda ideológica y preocuparse de las urgencias sociales. De hecho, en el cambio de gabinete, que se supone que era eso, un cambio que es corregir el paso, ni una sola palabra sobre los indicios de corrupción tremendos de las fundaciones pro Boric. Entonces yo creo que falta un mea culpa ahí y falta realmente el espacio de volver a unirnos como chilenos y mirar hacia el futuro juntos, que yo creo que lo que están haciendo los consejeros en el Consejo Constitucional es eso, es poder trabajar para el futuro de Chile, para todos los chilenos. Cristóbal, me quedé corto con los casi 1000 años de Miguel Krasnov. Son 1007 años. Una persona que hoy tiene 77 años, que está ahí en detenido, por delitos reiterados de secuestro calificado, entre otras tantas atrocidades que cometió Krasnov Marchenko. Y esa fue la justicia chilena la que lo pone tras la reja. ¿Ustedes están por liberar bajo esta enmienda a No, en ningún personas caso. como Miguel Krasnov? La intención jurídica que tiene esta enmienda, como las casi 400 que se presentaron por los consejeros del Partido Republicano, no buscan en ninguna circunstancia que no se haga justicia. De hecho, de quienes estamos presentes acá, los únicos que han buscado que no se hagan justicia fueron los que se pusieron detrás de indultos de personas que estaban condenadas por hechos que personas que aún podemos ver en las calles tuvieron que sufrir. Es otra forma de cumplir la pena, y esa forma de cumplir la pena, independiente de quién haya cometido el delito, obedece a principios de humanidad. Que nadie tenga que morir en una cárcel. ¿Y por qué hoy día eso también es tan importante y es relevante, sobre todo para efectos de la discusión del cierre de Pentapeuco? Es porque hoy día nosotros tenemos en Chile una crisis carcelaria terrible. Hay hacinamiento en cada uno de los centros penitenciarios de nuestro país. Entonces, cualquier solución que se aborde respecto a este tema tiene que tener eso en consideración. ¿Pero Decir, cuál es el cerremos porcentaje de Punta Peuco, población decir, cerremos penal cualquier mayor centro de carcelario. 75 años? ¿Cómo? ¿Cuál es el porcentaje de población penal mayor de 75 años en Chile? No, yo no tengo, Es- no o sea, tengo la bajo, cifra exacta, es pero bajísimo, Muy obedece. bajo. Hay más gente inocente en las cárceles que gente mayor de 75 años. Claro, pero el principio no va a reducir el número de personas que están en las cárceles a propósito de esta enmienda, sino que el principio obedece a que no es que no se termine con la pena y no se haga justicia, sino que se conmute la forma en cómo ésta se está cumpliendo. Eso no significa que la persona vaya a salir al día siguiente a la calle y pueda hacer lo que quiera. Todo lo contrario, eso sería un indulto, que fue lo que hizo el presidente Boric. Lo que se hace acá es buscar una forma distinta en pro de que la persona es digna hasta el momento en que se muere. Marco. Con- Perdón, diputada. Marco. Sí, no, solo dije esto a propósito de una exageración que estoy haciendo a propósito de la enmienda presentada. O sea, como hay un estudio que salió hace poco a propósito de la gente que es llevada a la cárcel y después se comprueba que... Se comprueba que son inocentes o son claro, inocentes. sí. Pues es una exageración, porque a propósito de la población carcelaria y las excusas que están dando recién sobre la enmienda, es que no hay excusa a propósito de esto. O sea, como hay otras formas de corregir el hacinamiento que hay carcelario, no hay excusa para esta enmienda. No hay ninguna excusa. No hay excusa. Y yo quiero saber si en verdad quieren, o sea, que lo digan sinceramente, si es que quieren liberar a las personas que vayan a la casa y que intenten darnos como pena sobre la situación que están viviendo estas personas cuando no tuvieron ninguna pena sobre los hechos que hicieron, porque no son blancas palomas, o sea, no cometieron ni siquiera delitos comunes, son delitos brutales. O sea, es cosa de revisar nuestra historia, y no me gustaría entrar en detalle aquí porque significaría también
hablar nuevamente sobre hechos que ya todos sabemos. O sea, la crueldad que hubo en la dictadura ejercida por estas personas, creo que no merece más que nada justicia y no revictimización a las personas, a los familiares todavía, que tuvieron personas que murieron, que fueron torturadas, y sobre todo a aquellos que todavía no encuentran justicia y todavía no encuentran a sus familiares que están desaparecidos. Los desaparecidos, sí. Diputada. Oye, qué bueno que fue una exageración. Yo ya me estaba preocupando porque con el sistema garantista que tenemos, decir que hay muchas personas inocentes en las cárceles, yo me preocuparía. De hecho, mira, yo estuve, cuando tú me hablabas del tema del hacinamiento en las cárceles, la situación laboral de los gendarmes también. Yo hace poco estuve en la cárcel de Quillota. Hay muchos que están con licencias, principalmente psiquiátricas, los mismos gendarmes. Vemos los turnos de 4x4, 40 y tantos días llevan los cabros en las garitas cuidando. Es una locura. Entonces, realmente yo creo que estamos en un déficit ahí. Y hay otro tema también, hablando de la inocencia de las personas que están cumpliendo condenas generales. Yo estuve revisando un libro del Mineduc desde algún tiempo, enfocado en jóvenes entre séptimo básico y segundo medio. ¿Ya? Hablaba de las personas que han sido vulneradas en sus derechos. Y en el listado incluía a las personas privadas de libertad. Entonces, victimizar a las personas que han cometido delito y que le han hecho daño a otras personas, la verdad es que yo creo que hay que tener cuidado con eso. Por eso como que salté un poquito cuando lo dijiste, pero qué bueno que lo aclaraste rápidamente. Diputado, me está pidiendo la palabra, tengo un Sí. contacto, pero quiero escuchar igual, alcanzamos. Sí. Muy cortito, por favor. Bueno, primero que nada, que el presupuesto del cual se ha hablado para conmemorar los 50 años no es para una fiesta. No es para una fiesta. Primero que nada, aquí no hay nada que celebrar. Aquí hay que conmemorar el quiebre de la democracia. Por otro lado, es importante que la diputada reconozca de que no se puede victimizar a los que están presos, porque justamente los que están presos por delitos de lesa humanidad, como los cataloga todo el mundo, debieran estar ahí, debieran seguir para cumplir su condena. Ahora, si es que hay alguien que se va a morir y hablan de que debiera morir con dignidad y tal vez en su casa, bueno, existen herramientas legales para solicitar ese indulto cuando la persona está en esas condiciones. Por lo tanto, creo de que lo más justo es que ellos vayan a cárceles común y corriente como cualquier otro delincuente, a pesar de que los delitos que han cometido ellos Colina 1. son incomparables con cualquier otro que esté en Colina 1, que esté en cualquier cárcel, y que esa cárcel que tiene privilegios, que tiene mejores condiciones, pueda ser ocupada, por ejemplo, para mujeres que han cometido delitos, Sí. pero que están embarazadas o que tienen hijos pequeños que tienen que estar ahí encarcelados en los primeros meses. Creo que sería importante darle ese uso y creo que descongestionaríamos un poco las cárceles trasladando a estas personas a ese lugar. Denme un segundo, por favor. Tengo un contacto a esta hora de la noche con Marcelo Ramírez, editor general de Sabes.cl, medio independiente regional de El Biobío. En El Biobío esta semana ha pasado de todo, Marcelo. Muy buenas noches. Mientras tanto leo el titular que está justamente en el sitio de ustedes. Matías Godoy, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Matías Godoy? Bueno, el personaje de la OTEC en el caso Police y Lencería. Matías Godoy, tras declarar en fiscalía, me decía que se querían repartir dineros que iban a sobrar. Ese nivel. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto de saludarlos a ustedes también ahí. Sí, la verdad es que ya llevamos meses tal vez con estos casos de convenio que se están tomando la agenda a nivel país, pero acá en el Biobío de forma especial. A pesar de que esto está pasando en varias partes, la verdad es que lo escandaloso tal vez del caso que se ha denominado lencería, porque se descubre que en las cuentas que tienen esta OTEC, entre otras cosas, se compra en una tienda de ropa íntima, y por eso se le denomina así. Se ha tomado este tema y ahora se ha avanzado ya con algunas cosas concretas, allanamientos. Recordemos que acá salieron 3 funcionarios del gobierno regional del Biobío, quienes se les pide la renuncian y se ha hecho allanamiento, al menos en el caso de ellos. También al gobierno regional del Biobío, producto precisamente de este caso específico que involucra a la Fundación ENTI, pero es uno de al menos 9 casos que está investigando hoy día la Fiscalía acá en la zona. Además, ya han comenzado allanamientos en el caso de quienes estaban involucrados de forma más directa, que son Camila Polisi, donde se realizó estos allanamientos en su casa, y también
Sebastián Polanco, otro de los involucrados que se están indagando, y Matías Godoy, este último es quien ha prestado toda la colaboración. De hecho, él se autodenuncia, él entrega los antecedentes. Ahí nace todo. Exactamente, ya. Sí, y ahora fue a declarar hasta el Ministerio Público, estuvo casi 6 horas declarando en el Ministerio Público. ¿Marcelo? Según sus palabras ¿Sí? y la de su abogado, salieron como muy conformes porque como que dieron a entender todos sus puntos, pero vamos a ver porque estas investigaciones son secretas, entonces no sabemos Claro. qué calidad tiene cada uno de los intervinientes. Marcelo, sin embargo, ustedes recogen impresiones de de Matías Godoy, y él apunta algo que la verdad, bueno, en la semana escuchamos unos audios y ahí algo se lograba entrever, ¿cierto? Comillas, me decían que se querían repartir dineros que iban a sobrar. Es decir, aquí había un botín que había que saquear y que había que repartirse. ¿Él detalla quién en particular le dice eso? No, lo que pasa es que, es que siempre él apunta a 2 personas en particular, que es Camila Polisi y es Sebastián Polanco, Ya. con quien tiene estas reuniones. Ustedes se acordarán que se filtró un audio de Sí. estas conversaciones, y son las 3 personas que estamos viendo en imágenes quienes están en esa reunión. Pero según sus palabras, porque esto todavía se tiene que determinar, quienes llevaban todo esto era Camila Polisi y Sebastián Polanco. Según él solo dio su nombre en la OTEC, pero está su nombre ahí, entonces la investigación tiene que determinar qué es lo que pasa con aquello. Pero es quien entregó, por ejemplo, la muestra de los movimientos que tenía la OTEC en su cuenta bancaria, por Claro, ejemplo. claro. Entonces, claro, acá estamos hablando de 250 millones de pesos y se supone, uno debería entender que todo esto está justificado, que por eso te Exacto. entregan ese monto. Exacto. Pero en los audios que él entrega y en lo que él también señala, ellos decían, bueno, con lo que quede, vemos qué hacemos, cómo nos repartimos. O sea, Claro. ya de partida eso suena bastante irregular, pero todo esto parte con otra irregularidad, que se supone que es el arriendo de una fundación. Ahora, ellos están negando esta situación, pero ¿quién es el verdadero... no líder, sino que quien es el verdadero representante legal de esta fundación, que es Gerardo Silva? Sí. Él mismo reconoció que a él le prometieron arrendar su fundación. Exacto. Y que por eso le iban a dar 10 millones. De hecho, por eso se destapa esto en primera instancia, Sí. porque él va a reclamar al gobierno regional de que le habían dado solo 5 millones y no los 10 Claro. que le habían prometido. Marcelo, hay testimonio también del hermano de Sebastián Polanco. ¿Cuál es el rol del hermano ahora del señor Polanco, el excuñado de Camila Polisi? Sí, también, es que lo que pasa es que también él estaba con algunos movimientos, entendemos, con el tema de las tarjetas y todo, pero él, tanto Sebastián Polanco, que va hoy día, como su hermano, tomaron su derecho a guardar silencio. Ellos están, por lo que entendemos, porque esto no se ha formalizado, pero estarían en calidad de diputados y se acogieron a este derecho. Entonces no hablaron en realidad con el Ministerio Público, a diferencia de Matías Godoy, que estuvo casi 6 horas, Sebastián Polanco estuvo 40 minutos, por ejemplo. Y su hermano también fue porque estaría al menos dentro de estos movimientos que se hacen ahí, pero la calidad de cada uno, eso es lo que todavía no sabemos bien porque estas investigaciones son secretas, entonces no se han entregado todos esos detalles. Ahí, Marcelo, hay algo bien extraño a mi manera de ver. El señor Polanco y su hermano, Diego, guardan silencio, ¿cierto? En el tribunal. Ellos no hablan. Claro. Mantienen su derecho. Sin embargo, sí hablan con 24 horas, con la prensa. ¿Y qué fue lo que Sí, le dijo Sebastián Polanco a 24 horas? Escuchemos. ¿Qué fue lo que se llevó? Celulares, documentos, iPad, eso. ¿Te comunicaron en qué condiciones estás tú, imputado? Eso es parte de la investigación. ¿Y tú cómo te consideras en este momento? ¿Inocente? ¿Cómo te consideras? Es que no soy culpable de nada y... No, nada. ¿Y las compras esas que se efectuaron? Con dineros públicos, que al final eso es lo que se cuestiona. Es que no son dineros públicos y esas cosas, ¿cierto?, se van a ir... ¿Los dineros del gobierno regional no son públicos? No son dineros públicos. ¿Y de quién son esos dineros? No. ¿Son del Estado? Hay un error ahí. Que vayan a preguntarle... ¿Cuál es el error? Entonces pregúntenle... Entonces pregúntenle al diario Concepción, ¿cierto? ¿Qué hace con las compras, cierto? Pregúntenle a Ecos, ¿cierto? ¿Qué hace con su tarjeta de débito? Vayan a preguntar a ellos qué hacen con su tarjeta de débito, porque con la tarjeta de la fundación no se compró absolutamente nada. ¿Y con qué tarjeta se compró Pero eso es parte de la investigación y eso es lo que tienen que responder, ¿cierto?, otras personas que yo no tengo por qué responder también eso. Sí, pues si se me está tratando de endosar a mí algo, ¿cierto?, que no es real. Pero a mí lo que me llama profundamente la atención, ¿cierto?, es la sobreexposición que ha tenido este caso.
la sobreexposición que he tenido en este caso, y debo decirlo porque llama la atención. Guardado silencio mucho pero si es un derecho que uno tiene también de guardar silencio. ¿Y qué te parecen los audios que se han, todo lo que se ha ventilado a través de los audios que se han filtrado? Eso es materia de investigación y tengo entendido que hay ciertas querellas al respecto y en materia de investigación hay cosas que no son reales. Hay cosas que no son reales, esto es materia de investigación, soy inocente y no son dineros públicos. Yo quiero felicitar al periodista de 24 horas, no tengo su nombre acá, si tú lo conoces. Felipe Jara, extraordinario, contrapreguntando, aprovechando el momento, con preguntas atingentes, de verdad. Muy buen trabajo periodístico. Y fíjate que cuando el señor Polanco dice, estos no son dineros públicos, uno logra intuir hacia dónde va su defensa. Él va a decir, esto no se gastó con la plata que estaba en la fundación, se gastó con la plata que estaba en Lotec, ¿cierto? Entonces ya es una plata privada. Perdón, pero las platas vienen aguas arriba, son de todos los chilenos, señor Polanco. Entonces la justicia, yo creo que con el tiempo lo va a terminar poniendo en su lugar. Marcelo, perdón, te escucho. Sí, Eduardo, de hecho, acá llama mucho la atención algo, que todos los involucrados, todos son inocentes. Todos ellos dicen que no han hecho absolutamente nada. Respecto de este punto. Entonces vamos a ver un punto. Pero claro, él lo que está tratando de decir ahí es como que esa plata era de ellos. Pero el gobierno regional ahora, después de todo ese escándalo que se ha dado, ha cerrado el convenio, está pidiendo incluso que se devuelva el dinero, estamos hablando de 250 millones, y dentro del cierre del convenio que hace señala que se hizo, o da a entender que se hizo prácticamente nada de lo que se había comprometido. Entonces, ahí hay un tema, porque destinaron tanto dinero para que se hicieran una serie de mejoras, supuestamente charla y todo, y ellos mismos infieren en este como comunicado que realizan de que no se hizo mucho, y en realidad ha quedado en evidencia. Si es cosa de ir a Barrio Norte, donde supuestamente se iba a hacer, y todos desconocen, o la gran mayoría desconoce de lo que se ha hecho. Pero sí hay un punto aquí, que todos se declaran inocentes y que no han hecho absolutamente nada. Y apuntan al frente o al lado. Marcelo, tú que estás ahí todos los días en Concepción reporteando para sabes.cl, ¿qué me dices de la figura del gobernador Rodrigo Díaz? Cada vez más débil su posición, parece que está cada vez más en entredicho su propio liderazgo. Sí, lo que pasa es que el gobernador Rodrigo Díaz era un personaje público bastante importante en la región, no, lo es todavía, pero tenía una figura de liderazgo importante en su opinión, incluso muchas veces contra el mismo gobierno central, sus opiniones daban mucha fuerza. Entonces esto le ha pegado a su figura política bastante fuerte. De hecho, él mismo reconoce que acá a él, de cierta manera, la responsabilidad política cabe toda en torno a él. De hecho, por eso saca a Rodrigo Martínez, a Rodrigo Alarcón y a Simón Acuña. Ellos son, en este caso, eran prácticamente su núcleo de hierro dentro del gobierno regional, o sea, los altos directivos. Y ese es un golpe político grande. Ahora, en este punto sí, porque acá ha habido mucho tema, hasta ahora, hasta este momento que estamos hablando, no hay nada que nosotros podamos decir que involucre a que Rodrigo Díaz sabía lo que estaba pasando. Eso no le quita responsabilidades, porque son quienes asignan y por eso está la responsabilidad política y todo. Pero no hay como una prueba, como sí pasó, por ejemplo, con su otro directivo, donde habían WhatsApp y decían, mira, que esto escaló, se dijo, yo le dije a este, yo le dije a este otro. No ha pasado en el caso de él, pero claramente hay una figura que ha sido golpeada. De hecho, ayer hubo un encuentro empresarial acá y estuvo Rodrigo Díaz. Él hace rato que no se está exponiendo públicamente mucho después de todo esto, y estuvo, y prácticamente la conversación fue toda en base a esto, digamos. O sea, a lo que pasó, pero él ha dicho que al menos no va a renunciar, eso lo ha dejado claro al menos hasta ahora. Está en el ojo del huracán el gobernador Rodrigo Díaz, de hecho, completamente. Como tú decías, ha instalado, ¿cierto?, la teoría de que todo esto que se está sabiendo en el Biobío es una cortina de humo que instala el gobierno central, ¿cierto?, el presidente Boric, o sea, para desviar la atención respecto a los problemas que tiene el gobierno. O sea, una cosa bien conspirativa lo que instala el gobernador Díaz. Sálvese quien pueda aquí. Sálvese quien pueda, claro. Todos apuntan a eso, todos apuntan a como esta conspiración, porque esto está pasando en todas partes y como que desvió la atención, además, del tema del gobierno central. Pero además hay un punto, lo que pasa es que acá además se da esta reunión con quien era seremi de gobierno, vocero, con Camila Polisi, que fue Vivanco. Entonces, eso les lleva de cierta manera como a reforzar esta teoría. Y todos han apuntado
aquella. Ahora, él salió y el gobierno central ha dicho que él ya no es Seremi, que no lo sacan por eso, sino que por mal desempeño, pero es evidente de cierta manera de que esa reunión también influyó y todavía no se entiende mucho el contexto de por qué se da al final esa reunión, porque aquí hay muchas declaraciones cruzadas, todo se está apuntando y todos se grabaron, que es algo que también nos ha llamado la atención, en verdad, como que cada uno fue grabando todas sus reuniones. Sí. Aquí algo me dice que queda mucho baño por cortar. Marcelo Ramírez, editor general de sabes.cl. Te mando un abrazo. Ahí está el sitio, visítenlo. Si quieren después seguir el detalle de todas estas informaciones, ellos como medio regional independiente están ahí a caballo. Así que sabes.cl, visítenlos y véanlos, revísenlo. Gracias por la colaboración constante con el programa, Marcelo. Que estén muy bien. Un abrazo. Que estén bien, buenas noches. Chao, nos vemos. Increíble el caso de policía. La diputada me decía, eso es lo más increíble respecto de, no son platas públicas. Sí. No, ¿quién abre? Vamos del área republicana hacia el Partido Comunista. El problema es que algunas personas cuando les toca administrar recursos públicos creen que se ganaron la lotería. Y lo que dice Polanco es una falta de respeto para la gente, sobre todo para los dirigentes sociales. Porque los dirigentes sociales, si se ganan un proyecto y justifican bien todos los gastos y resulta que al final les sobraron 5 lucas, resulta que tienen que devolver esas 5 lucas. Entonces que ellos digan, no, es que nos repartimos la plata que quedó, realmente es una burla que más encima lo normalicen. Y esto de que se echan la culpa entre ellos, además es un caso que tiene tantas cosas, Cristóbal. Aquí hay audios, aquí hay lencería, la pastelería, la ropa. Sicario. El famoso sicario, toda la razón. Se hablaba de un sicario, un colombiano. ¿Cuánto cuesta un colombiano? La posibilidad de que alguien creía, de estos protagonistas, de que los convenios se habían conseguido a través de sexo. También está instalada esa vertiente. Entonces, esto tiene tanto condimento, Cristóbal, que yo creo que a veces nos hace perder el foco de casos que son gigantescos y escandalosos en otros lados también. Multimillonarios, más millonarios que esto, pero tienen tanto ingrediente que nos desviamos acá. ¿Qué ves tú del caso Polici? Sí, a ver, la crisis de los convenios y de las fundaciones truchas, por decirle de una manera, haciendo justicia también con tantas fundaciones en nuestro país que hacen una pega tan valorable e importante, es una cuestión que no le hemos tomado el peso. Estamos frente al escándalo de corrupción que al menos en montos económicos no tiene parangón en la política nacional en los últimos 15, 20 años. O sea, ya las cuentas van en más de 40.000 millones de pesos que se han ido al bolsillo directamente de pololos, amigos, etcétera, que venían con este discurso de la justicia social y la primera vez que tuvieron 5 lucas con la posibilidad de robársela, lo hicieron. Polanco dice, pero ¿por qué hay no es de un solo tanta...? sector, ¿eh? Esto es transversal en la política, Cristóbal. No, absolutamente. O sea, absolutamente. Esto no obedece a un color político, pero lamentablemente estamos frente a un gobierno que, teniendo la oportunidad de poner un tope a esto, hace un cambio de gabinete cosmético, donde quizás después lo vamos a conversar, incluye en el gobierno una persona que también está involucrada, al menos presuntivamente, en esto de los convenios. Por tanto... Usted lo hizo por la ministra, pero lo hizo por la ministra de Cultura. Arredondo, Entonces, exactamente. No, presuntivamente, hay que investigarlo. Claro, pero es que pero ya es estamos muy distinto dentro, no salimos o no solucionamos este problema. Polanco dice por qué hay tanta exposición respecto de este tema, y es porque sus declaraciones, cada uno de los condimentos, cada uno de los nuevos capítulos que entrega el caso Polici lo transforman en una serie de televisión mucho mejor que cualquier serie de Netflix. O sea, que involucra acusaciones de que hubo sexo de por medio, la lencería, ahora estas declaraciones espantosas que él da sin ningún tipo de vergüenza. Efectivamente, la televisión lo que va a hacer es apuntar a este caso, que en definitiva se ha transformado en un caso símbolo de cómo se están llevando para la casa plata que debiera ser para todos los chilenos. Y nadie hace nada. Marco Velarde. Yo creo que, esto ya está siendo obsceno. Yo castigo como todo lo que ha pasado con respecto al caso convenio y todos los casos que vengan. Sea de nuestra coalición de gobierno, sea del frente, creo que hay que tener una vara especial para cada uno de los casos que tengan y hay que tomar las sanciones que hay que tomar. Y eso se ha hecho hasta el momento, pero creo que aquí, yo insisto en una idea que creo que la dije en este mismo programa cuando vine, porque esto ha seguido harto tiempo, y que siga lo que tenga que seguir, que se investigue y todo, pero ya deberíamos pasar a por qué esto sucede en las regiones, como está pasando que nuestra región está muy debilitada y hay gente que se está aprovechando de los recursos públicos que llegan a las personas que más lo necesitan. Entonces, creo que hay que, aprovechar bien los recursos, hay que priorizar, porque hay hartas cosas que
que son más importantes, y segundo, como tratar de llenar esos vacíos institucionales y legales que permiten que la gente se salte la fila o meta la mano en el bolsillo cuando no corresponde. Entonces, aquí hay un problema que el Estado está muy debilitado en regiones, que hay que fortalecerlo, sobre todo modernizarlo, porque y aparte está todo tercerizado, todo lo tienen que hacer las fundaciones. ¿Cuál es el peso del Estado en regiones para poder hacerse cargo de la pega que tiene que hacer? Diputado Barrera, dos cosas. Uno, claro, el caso Police, lo que estamos conversando. Y dos, la crítica que instala Cristóbal respecto de la ministra Redondo y las situaciones complejas o que se podrían explicar respecto a la ministra. Uno es un tema con la Municipalidad de Providencia, por el corte de un convenio, está exigiendo una plata en instancia judicial, ella es demandante. Y lo otro es un convenio que ella efectivamente recibió con una fundación que ella tenía y que recibió un dinero. ¿Cómo se recoge esa crítica? Sí, bueno, primero que nada creo que estamos todos de acuerdo que esto es una cosa que no es de ahora, que es de antes. De hecho, estuve leyendo temprano una noticia que no es de ahora tampoco, la vi hace poco, de una fundación en Tarapacá relacionada con la Seremi Vivienda, en el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, esto es una cosa que se arrastra durante mucho tiempo, y creo que decir de que no se ha hecho nada, creo que falta la verdad, primero, porque todos estos casos se están estudiando, y por eso es que vemos ahí que están todos sálvese quien pueda. Todos tratando de agarrar algún salvadía para no caer, y según ellos son todos inocentes. Concordamos, yo creo todos también, en que hay que llevar con esto, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, investigar todo y aprovechar la oportunidad y aprovecharlo como una oportunidad para mejorar todo lo que haya que mejorar. Como dice Marco, creo que hay que colocar en el debate el papel del Estado en todas estas cosas que se están tercerizando. Fortalecerlo, modernizarlo y ver qué es lo que puede hacer el Estado, que no es necesario que lo hagan organizaciones. Ahora, en relación al caso de la ministra de Cultura, creo que también hay un aprovechamiento. O sea, cuando salió el problema que tenía con la Municipalidad de Providencia, la verdad es que ellos eran los querellantes a la municipalidad. O sea, no era la municipalidad que tenía un problema. No era el problema de ella con la municipalidad tiene el problema en este caso. Y no hay conflicto de interés, porque es con la municipalidad, no con el ministerio. Entonces, a veces hay un aprovechamiento de cualquier noticia que salga, se aprovecha. Entonces, tratar de meter todo esto, todo lo que está sucediendo y que son impresentables, como lo hemos visto en todos los casos. Con esto que le pasó a la ministra hace un tiempo, creo que es aprovechamiento. Creo que no tienen no hay comparación de lo que sucedió. Pero compraron una moto también. La diputada, pero la ministra Vallejo, la vocera de gobierno, habló justamente respecto de la ministra de las Culturas. Escuchemos. La actual ministra informó sobre aquello y simplemente señalar respecto a eso que la actual ministra es demandante en el caso. Al parecer prontamente se debería tener resultado ese proceso, pero esto surge a través de una demanda que se hace por parte de la Fundación, que se ganó una licitación, ¿no? Y que se le puso término anticipado habiendo ejecutado los gastos. Entonces es una acción donde la actual ministra, a través de esa fundación, fueron demandantes de un incumplimiento. Claro, ese es un caso, ¿cierto? Providencia. La actual ministra en el pasado tuvo un convenio, ¿cierto? Para reciclaje y otras cosas, por X dinero. Cuando viene la pandemia, la alcaldesa corta el convenio y le dice, nosotros les vamos a pagar tanta plata de la rendición. Y la actual ministra dice, no, nos deben X. Entonces están en instancia judicial. Escuchemos a la alcaldesa Matei. También habló respecto. De hecho, ella, si no me equivoco, ella fue la primera que instala el tema respecto de la ministra de Cultura. Escuchemos. Ella ganó una licitación. Después vino la pandemia y tuvimos que ponerle fin al contrato porque no se podía efectuar el servicio. Ella quiso que le pagáramos ciertos gastos, digamos. Nosotros consideramos que esos gastos no eran pertinentes, no tenían nada que ver con aquello por lo cual habíamos hecho el contrato. Ella nos demandó y eso está en tribunales en este momento. Nosotros obviamente estamos defendiendo los dineros del municipio. Nosotros creemos que no tenemos por qué pagar. Listo, más claro, echarle agua. O sea, ahí están las posturas. Y ahora va a ser la justicia la que va a decir qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde, diputada. Claro, que suena bonito cuando la ministra Vallejo dice es que ellos ya habían efectuado ciertos gastos. Compraron una moto.
Entonces yo creo que, bueno, la justicia hoy día es la que tiene que determinar lo que pasó, pero sin lugar a dudas es que es sospechoso. O sea, pero no sé, ¿por qué? Claro, suena una moto, uno cree una moto de carrera, no tengo idea, pero no tengo idea si la moto correspondía o no correspondía. Pero usted lo dice como si de verdad tuviese certeza de que la moto estaba completamente fuera de lugar. ¿Estás segura? ¿O es solo la duda, la sospecha? No pusieron esa parte de la alcaldesa Matei, pero efectivamente ella había hablado cuando dice gastos que no correspondían a la licitación, sí. Ella hacía referencia al tema de la moto, Sí. que la compraron. Claro, pero ya, ok. Más allá de la moto, del detalle, de por qué están en disputa ellos, ¿qué tiene que ver esto, que es un tema judicial, con que la ministra hoy día sea ministra de Cultura? Yo creo que ahí está el problema y ahí está el error que comete el gobierno. Más allá de lo que vaya a determinar la justicia, este es un cambio de gabinete, un cambio de ministro en particular, que a mí me parece que es un error político muy infantil. Lo que debiese estar buscando el presidente hoy es que se deje de hablar del tema de los convenios, al menos en la exposición pública se empieza a hablar, por ejemplo, de su programa o las urgencias sociales. Sin embargo, él le hace este cambio y al día siguiente seguimos hablando de los convenios. Seguimos hablando de los convenios porque ella está involucrada en esto, más allá de que lo que vaya a determinar la justicia. Ahora, quiero hacer un comentario muy cortito, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la enmienda, y aprovecho de hacerle publicidad a una que también presentó el Partido Republicano, que es aquella que se refiere a la muerte política. ¿Y qué es la muerte política? Que todas aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción, de malversación de fondos públicos, o también de delitos terroristas, no puedan ser candidatos y no puedan nunca ejercer un cargo público en su vida. Quizás esa la podemos encontrar más transversal y le puede gustar también al otro sector del panel, pero que demuestran cómo han ido trabajando también los consejeros republicanos en una buena constitución para Chile. Ya, ahora, vuelvo a la pregunta, no me ha respondido. ¿Qué tiene que ver esta situación judicial con la llegada de la ministra Arredondo a Cultura? Yo lo que decía al principio, el gobierno tenía hoy día la posibilidad de cerrar al menos desde el punto de vista de la polémica, el caso de los convenios y la malversación de fondos. Esta persona está en medio de un conflicto judicial que tiene que ver también con lo mismo. El gobierno debiese buscar las personas y los liderazgos que permitan dar un borrón y cuenta nueva y decir, ¿sabes qué? El tema de los convenios se acabó. Y la ministra Arredondo no cumple con ello. Marco Velarde. Acá hay un problema que es que están buscando cualquier excusa para golpearnos y para trabar la agenda política, y este es un caso que habla de eso. Si la ministra tiene algún problema, si sale algo del resultado judicial de la investigación o algo que no sepamos, es evidente que tiene que salir del gobierno, pero no lo hay ahora. No lo hay ahora porque si no hay muchos problemas, hay muchas personas de la derecha con problemas judiciales y están ahí en el Congreso sin que... ahí. O sea, del mismo partido, para decirlo con todas sus letras. Entonces, pongamos las cuestiones serias. ¿No? Están intentando golpearnos. O sea, yo no le quito responsabilidad a todo lo que pasó con el caso Convenio. Ninguna. No le quito no le quito seriedad a lo que pasó en Antofagasta, por ejemplo, con Democracia Viva. Y la responsabilidad que tuvieron los militantes en ese caso en específico, que estuvo súper mal y que es un caso de corrupción. Lo digo con su nombre y apellido. Pero aquí hay cuestiones que se están... con la cual están intentando torpedear la agenda política y los acuerdos políticos, sobre todo en materia previsional y del pacto fiscal, porque cada vez que el ministro Jackson sale del gobierno, a propósito para que avance la agenda, se solicita otra cosa. Se pone una mesa de negociación para poder hablar sobre la reforma previsional y el pacto fiscal y se piden más cosas. O sea, aquí hay gente que no quiere que avancemos una discusión política y no que nosotros nos vayamos para la casa con las cuestiones, sino que queremos llegar a acuerdos. Estamos llegando a acuerdos y queremos tener una disposición del diálogo, pero parece que del otro lado están trancando la pelota. Ahora, la centro derecha, ¿cierto? La UDI, Evópolis y Rehenes se sentaron en la mesa, pero los republicanos están muy lejos de llegar a esa instancia. ¿Están excediéndose en sus demandas desde la derecha más dura, podríamos decirle, diputado Barrera, a la hora de avanzar respecto de la reforma que el gobierno quiere? Sí, claro. Bueno, primero decir de que lo que está, el punto anterior, están aprovechando todo este problema y que se ha desatado con el tema de las fundaciones para ligarlo con lo que pasó con la ministra, pero porque tiene dice ¿cómo? No, se me olvidó tu nombre. Cristóbal, porque colocaron a una ministra que tenía un problema judicial. Bueno, el diputado Romero, hace poco salió una resolución de la Contraloría, tiene que devolver plata por hora extra no justificada
la Municipalidad de Santiago. O sea, Claro. entonces... En todos lados se cuece nada. En todos lados se cuece nada, claro, y porque tenga un problema ahí judicial o de cuestionamiento de alguna institución, no por eso lo vamos a vincular también. A lo mejor estaba metido en un tema de convenio, no sé, podríamos decir nosotros eso o aprovechar esa oportunidad, sin embargo no lo hemos hecho. Ahora, en relación en que si están siendo, yo creo que están siendo extremos la derecha al no sentarse a conversar y a colocar unos límites que son inalcanzables, porque esos límites significan seguir con el sistema actual, por ejemplo, en el tema de pensiones, y ese sistema está completamente fracasado. O sea, ahora escuchar a Boris y Marco hemos estado ahora... en la mesa. ¿Diputada? Nosotros en la mesa de pensión hemos estado siempre y seguimos estando. Entonces hay que tener cuidado también cuando... O sea, si Chile Vamos quiere ir a negociar al día siguiente la moneda, es cosa de ellos. Nosotros estamos en la mesa de pensiones, hemos estado siempre, siempre hemos estado abiertos al diálogo. El diálogo es muy distinto a la negociación, porque la negociación es qué te doy y qué me das a cambio. Y esas negociaciones a cuatro paredes, a espaldas de la gente, nosotros como republicanos creemos que no corresponde. Esa reunión que se dio esta semana con los dirigentes de la UDI, OPLE y RN y el gobierno, ¿no la ven con buenos ojos? ¿No la ven como una instancia de diálogo, conversación, acercamiento, ver la posibilidad de sacar adelante la reforma? Si a nosotros nos invitan a conversar, a dialogar, también vamos a ir. Pero el hecho, por ejemplo, estaban hablando del pacto fiscal. Ahí hay algunos detalles, porque uno dice, ya, pacto, primero tienen que haber por lo menos dos partes para pactar, de partida. O sea, para mí es la reforma constitucional, o sea, la reforma tributaria, con un poquito de maquillaje y otro nombre que por lo mismo durante un año es inconstitucional presentarlo. Y más allá de eso, el hecho de que, por ejemplo, si nosotros vivimos en un edificio, somos vecinos, ¿ya? y resulta que el techo se llueve y el ascensor no funciona, y cada uno de nosotros responsablemente pagamos los gastos comunes mes a mes, y pasa que el administrador del edificio pesca la plata y la gasta con su amigo, da lo mismo si la gasta para pagar campañas políticas o para comprar lencería. Está mal y punto. Bueno, ese edificio se llama Chile. Todos los chilenos pagan su impuesto al gobierno para que administre nuestro país. Entonces, la verdad es que es de un descaro tremendo en medio de este escándalo de corrupción de las fundaciones Pro Boric, que le pidan más plata a la gente vía impuestos en vez de primero transparentar en qué están gastando la plata. Diputada, ¿ustedes fueron invitados a la reunión? No. No. ¿Y por qué cree usted que no fueron invitados? Es que somos distintos a Chile Vamos, entonces yo creo que son espacios distintos y también hay tiempo para todo. Pero está, Si lo ahora, hubiesen invitado, preguntas, ¿habrían ido los republicanos si lo invitan? yo creo que sí. Yo no estoy en la directiva, pero yo creo que todo espacio de diálogo es bueno. Pero, por ejemplo, las formas también muestran mucho de esa situación. Por ejemplo, cuando los chilenos rechazamos en un 62% el mal borrador constitucional, al día siguiente, ¿cierto?, fueron a la moneda. Nosotros fuimos a los espacios de diálogo en el Congreso Nacional porque dijimos el presidente no es un interlocutor válido en este momento. A mí me tocó ir en representación de la bancada republicana al Senado, después al ex Congreso Nacional, y en el momento en que empezaron a cocinar el acuerdo por Chile para repetir el proceso constitucional, dijimos nosotros no nos vamos a prestar para traicionar a los chilenos y nos retiramos. Marco, réplica muy corta, por favor, me tengo que ir a pausa. Sí, o sea, que yo quisiera valorar esa voluntad de acuerdo, pero quisiera verlo con hechos. O sea, este gobierno ha llegado a acuerdos con la derecha en materia de sueldo mínimo, de 40 horas, el acuerdo por el buen vivir. Ahí creo que hay en seguridad, representación, en seguridad, y la mayoría de esos acuerdos los republicanos han votado en contra. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con más opiniones de Cristóbal, de la diputada, el diputado de los diputados de esta ala de conversación. A Tiempo Violento, noche de viernes, ya regresamos.